Pues ahí donde están, si se pueden poner de pie para leer la palabra. Y los quiero invitar a todos que vayamos a Filipenses capítulo 4. En el versículo 19 al 20. Quiero que me acompañen todos con voz alta para leer en esta mañana. Filipenses 4:19 dice así, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Digamos todos juntos: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias una vez más. Alabamos tu nombre, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y te damos gracias por esta hermosa palabra, por esta hermosa promesa de que tú vas a suplir todas nuestras necesidades, todo lo que nos haga falta. Te damos gracias, Padre, te pedimos sabiduría, entendimiento, revelación de tu palabra para confiar en ti y aplicarla en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok, pues se pueden sentar. Pongamos mucha atención en esta mañana. El tema que quiero compartirles con cada uno de ustedes es de que Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Y qué quiere decir Dios proveerá? Que Dios está al cuidado de cada uno de nosotros, los que confiamos en Él. Entonces, algo bien importante que acabamos de leer en Filipenses 4:19 dice: mi Dios. No dice Dios, ¿verdad? Escuchemos y pongamos mucha atención en esto, porque la gente hoy en día, la gente cree en Dios, pero no sabe quién es su Dios. Si de repente un amigo te presenta a su esposa, ¿qué va a decir? Ella es, ¿qué va a decir? Él no va a decir, ella es la esposa. Va a decir, ella es mi esposa. La esposa va a decir, él es mi esposo. Al presentar la esposa al esposo como su esposo, ¿te pasaría por tu mente de que no lo conoce? Para nada, ¿verdad? Al presentarlo como su esposo, ella conoce todo de su esposo. El esposo, al presentar a su esposa, la conoce en las buenas y en las malas, cuando se acuesta, cuando se levanta, pintada y despintada. La conoce en todo aspecto, en la intimidad. Y él dice, ella es mi esposa. Bueno, habemos a veces muchas personas que a veces decimos que creemos en Dios, pero muchas de las veces estamos lejos de la realidad de conocerlo. ¿Se ve? Y es una tristeza, porque aquí Dios nos está revelando a Dios, que Dios puede ser tu Dios y mi Dios. El apóstol Pablo, cuando él era incrédulo, cuando él pertenecía al fariseísmo, ¿ustedes se acuerdan? Que dice que él servía a Dios, que él amaba a Dios, él arrestaba a los cristianos en el nombre de Dios. Dice que él se adelantaba más en todos sus compañeros al conocer la Biblia, al conocer los mandamientos, al conocer los 39 libros del Antiguo Testamento. Él lo conocía todo.
Pero él no tenía una relación con el Dios poderoso, el Dios vivo. Por eso ahora, inspirado por el Espíritu Santo que nos presenta la palabra, ahora dice: mi hermano, mi hermana, mi Dios puede ser tu Dios. Mi Dios, lo puedes conocer a mi Dios. Puedes saber quién es mi Dios. ¿Y qué dice? Y mi Dios suplirá todo lo que te falte. Noten algo también bien importante, porque aquí es donde nos desanimamos mucho. Dice: yo confío en Dios y le he estado pidiendo esto y no me lo da. Yo confío en Dios y he estado orando por esto y no me lo da. Aquí dice que Dios te va a dar lo que te falta. Aquí no dice que Dios te va a dar lo que tú quieres. Hay una diferencia grande, ¿estamos entendiendo? Porque podemos querer muchas cosas. Un ejemplo, si yo le pregunto a Marquitos que si él quisiera un carro de carreras del año, ahorita que empieza a manejar, ¿qué me diría? Que sí lo quiere. Pero si yo tuviera el dinero, ¿se lo daría? No se lo daría. ¿Por qué? Porque él está joven, empieza a vivir la vida y va a querer andar jugando carreras, y ahí puede terminar su vida. Entonces aquí dice que mi Dios va a suplir todo lo que nos falte. Bueno, hablando de que Dios es un Dios que provee, es un Dios fiel, es un Dios que no nos falla jamás. A través de la preciosa palabra de Dios que es la Biblia, miramos cómo Dios ha suplido las necesidades de su pueblo. Y vamos a dar un recorrido en lo que es la Biblia. Les voy a compartir. No vamos a ir a los pasajes, solamente se los voy a dar quien los quiera anotar, para que después vea cómo Dios provee, cómo Dios suple, cómo Dios ayuda, cómo Dios está siempre a tiempo. Dios no está por allá en una misión, ocupado, descuidando a su pueblo. El presidente de Estados Unidos de repente se va a Asia, se va a otros países y ya no está en el país. El presidente de Estados Unidos solamente puede estar en un lugar a la vez. Pero el Dios de dioses, el Rey de reyes, Señor de señores, está aquí. Y está en todo lugar. Y dice que la tierra se llena toda de su gloria, de su presencia. Uno de los atributos de Dios es que Él es omnipresente. Omnipresente quiere decir que Él está presente en todo lugar, en cada rincón. El salmista David nos revela la omnipresencia de Dios en Salmo 139. Dice: si yo huyo al más allá donde sale el sol, ahí estás tú. Si huyo donde están las nubes, ahí estás tú. Si aún desciendo hasta el infierno, ahí estás tú. Dice: no hay lugar donde pueda huir de tu presencia. Jonás pensó que él podía huir de su presencia. Dios lo envió a predicar a Nínive y dijo: ay, la gente es bien mala, me van hasta apedrear. Además, merece que Dios haga que caiga fuego del cielo y los destruya. Yo me voy para otro lado mejor de vacaciones. Y ya saben cómo le fue. Él pensaba huir de la presencia de Dios. Y Dios no lo dejó, porque Dios lo mandó. Entonces, Dios es un Dios grande y soberano. Tenemos un Dios maravilloso que nos ama y Él quiere que le conozcamos aún más profundo. Que de tal manera que digamos: mi Dios, mi Padre, así como el Señor Jesucristo lo vino a presentar, lo vino a revelar. Mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Mi Padre me dio todas las cosas. Mi Padre me dio estas ovejas y nadie las arrebata de mi mano, ni nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre y yo uno somos, dijo el Señor. Mi Padre, siempre hablando del Padre. Aquí el apóstol Pablo habla de mi Dios todopoderoso. Él va a suplir todo lo que nos falte. Bueno, ustedes se acuerdan de Adán y Eva.
Adán y Eva fueron puestos en un jardín. Y ese jardín simplemente estaba abandonado y vacío cuando Dios los puso ahí. No. En ese jardín no había tiendas de ropa, no había tiendas de comida, no había restaurantes, no había nada de eso. Entonces, al Dios ponerlo ahí, ¿los puso para que se murieran de hambre? No. Antes de Dios poner a Adán y a Eva, adornó el jardín con toda clase de frutas y verduras y suplió las necesidades de ellos. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí Adán y Eva comiendo de la mano de Dios? No sabemos. Mucho tiempo. Porque Dios los puso ahí y Dios suplió cada necesidad. Aun cuando ellos pecaron, dice la palabra de Dios que ellos cosieron hojas de higuera para taparse. Y vino Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios trajo pieles de animales y los vistió. ¿Sí ven? Dios suplió las necesidades de su desnudez. Donde no había tiendas de ropa, Dios sacó una vestidura de las mejores pieles y las vistió. Ustedes vayan a la tienda hoy en día y los vestidos de piel son los más caros que hay. No hay otra vestidura más cara. Las chaquetas, las chamarras son las más caras que hay. Para que se den cuenta de que cuando Dios te da algo bueno. Amén. Dios suple las necesidades. Las suplió de Adán y Eva. Sabemos bien, el día que ellos fallaron fueron ellos. Dios nunca falló. Amén. Tenemos otro ejemplo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del pueblo hebreo? El pueblo de Israel. Estuvieron cautivos por el enemigo 430 años en Egipto. Dice la palabra de Dios que de Egipto a la tierra de Canaán, donde fluía la leche y la miel, eran solamente 11 días de camino. Y Dios le dijo a Moisés: ve y saca al pueblo para que venga a adorarme en el desierto y los traigas a la tierra prometida. Pero el pueblo empezó a renegar, que no tenían comida, que no tenían agua, que no tenían que comer. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Y qué hacía Moisés? Moisés oraba a Dios y le decía: Padre, este pueblo ya no lo aguanto, quieren de comer, quieren agua. ¿Y qué decía Dios? Háblale a la roca, y de la roca va a salir agua para ellos. En el desierto, en una roca. ¿Quién iba a imaginar que en el desierto iba a salir agua de una roca? Ahí Dios suplió las necesidades de su pueblo cuando no había nada, les dio. El pueblo empezó a renegar y a criticar y decía: tenemos hambre, queremos comer, aquí no hay ninguna tienda, ¿dónde vamos a comer? Moisés le oraba a Dios y Dios le dijo: les voy a dar de comer maná del cielo. Y dice que por las mañanas amanecía la tierra llena del maná, del pan del cielo, que Dios les daba de comer. Y Dios les dijo: todos los días les voy a dar de comer. En ese maná, en ese pan que Dios les daba, allí venían todos los nutrientes que el cuerpo necesitaba para vivir. Y Dios les estaba dando de comer todos los días. Les daba agua, les daba su maná. Pero un día renegaron y dijeron: ya nos enfadó esa comida del pan, ya estamos hartos, ahora queremos carne, danos carne. ¿Se acuerdan? Y va otra vez Moisés a orar, dice: Señor, mira pues a tu pueblo, no está contento todavía, no trabajan. El único que hace es levantarse a comer y a dormir y otra vez, y ahora quieren carne. Señor, ¿qué voy a hacer con ellos? Y Dios dice: pues les voy a dar carne. Dice la palabra de Dios que Dios hizo venir un fuerte viento, y con ese viento traía muchas codornices y les daba de comer. Y dice: les voy a dar de comer hasta que la carne les salga por las orejas, les salga por la nariz y coman a llenarse, dice el Señor. Fíjense, les dio, suplió la necesidad de ellos. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 años.
40 años suplió las necesidades del pueblo. ¿De cuánto? De millones, no eran pocos. Ahí miramos el poder de Dios, el Dios grande que tenemos, de cómo suple las necesidades de su pueblo. También dice que por 40 años, algo milagroso también, que por 40 años su ropa no se desgastó, ni sus guaraches se reventaron. ¿Se imaginan? 40 años. La ropa no dura mucho, pero Dios hizo que durara. Dios hizo un milagro especial, porque Dios no quería que anduvieran desnudos. Dios quería que anduvieran vestidos, y Dios hizo ese milagro en su pueblo. Y al final ya sabemos que ese pueblo, por la incredulidad y renegar y dudar de Dios, murieron en el desierto. Los que entraron a la tierra de Canaán solamente fue Josué y Caleb y toda la generación de los hijos. A pesar de que Dios proveyó, ellos dudaron y ellos criticaron. Y encontramos la historia esa, la encontramos en Deuteronomio 29:5, donde Dios dice que suplió las necesidades del pueblo. También la Biblia nos enseña de otro hombre, de un profeta llamado Elías. ¿Ustedes se acuerdan de este profeta llamado Elías? Era un siervo de Dios, le servía a Dios, amaba a Dios, oraba a Dios y hacía que fuego cayera del cielo y consumiera a los falsos profetas. Oraba a Dios y hacía que Dios cerrara el cielo para que no lloviera. Oraba a Dios y Dios contestaba y llovía. Y estaba en comunión con Dios siempre. Encontramos la historia de Elías en Primera de Reyes, capítulo 19. Ahí miramos cómo estaba en comunión con Dios. Pero llegó un momento donde se levantó una mujer endemoniada, controlada por el diablo, llamada Jezabel. Y Jezabel tenía 400 profetas falsos que le servían a ella. Jezabel era la esposa de Acab. Y cuando Moisés mató a los profetas de Jezabel, Jezabel le mandó una carta diciéndole que mañana Moisés iba a ser como uno de sus profetas, Elías iba a ser como uno de sus profetas muertos. Y dice la palabra de Dios que Elías, lleno de miedo y de temor, se fue a perderse al desierto. Cuando llegó en el desierto, encontró una cueva, y en esa cueva se acostó a dormir y le oraba y le pedía a Dios que le quitara la vida. Que le quitara la vida porque ya no le encontraba sentido a la vida. Y Dios contestó la oración de él, no como él quería. Pero dice la palabra de Dios, la historia está interesante, que Dios envió a un ángel. Y ese ángel traía una torta en su mano. Fíjense nada más, una torta del cielo. ¿De dónde traía ese ángel esa torta? No había Burger King en el McDonald's. No había Burger King ni McDonald's en el desierto. Ni tampoco estaba Don Pedro's, ni nada de eso. ¿Se han puesto a pensar ustedes de dónde traería esa torta? ¿Quién la prepararía en el cielo esa torta? ¿Por qué manos fueron preparadas esas? Dice la palabra de Dios que el ángel llegó con una torta. Y dice que despertó a Elías. Y Elías dice, pues se pueden imaginar, déjenme dormir, estoy a gusto. El ángel le vuelve a tocar y le dice, Elías, levántate. Elías se levanta y le dice, sí, ¿qué pasó? El ángel le dice, levántate, aquí te traje una torta, come, porque el largo camino te resta. Dios no te va a quitar la vida, Dios tiene planes para tu vida, pero Dios aquí te trae lo que necesitas. Tú no necesitas morirte, tú necesitas comer, tú necesitas esta torta. Imagínense esa torta que se comió Elías. Dice la palabra de Dios que le duró lo lleno 40 días. ¿Se pueden imaginar? Para que ustedes tengan una idea de las tortas que vamos a comer en el cielo cuando lleguemos allá. Porque también vamos a comer en el cielo. Dice el Señor que seremos como, no seremos ángeles, pero dice que seremos como los ángeles. Ustedes saben que los ángeles comen, ustedes saben eso. ¿Cuántos de ustedes saben?
porque no leen la Biblia. Pero dice la palabra de Dios que una vez, mientras Abraham estaba en su casa, Dios envió a 3 ángeles a su casa. Y dice la palabra de Dios que Abraham salió al encuentro y se postró delante de ellos. Y dice que eran 3 ángeles, pero Abraham les llamó mis señores. Los ángeles llegaron en forma humana. Y dice que Abraham mandó a su siervo y dijo: ve, tráete una vaca y mátala. Y les dijo: prepárenla para darle de comer a estos hombres que nos vinieron a visitar. Y dice la palabra de Dios que hicieron una fiesta y que Abraham comió con esos 3 ángeles. Pero uno de los ángeles era el ángel de Jehová. Cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, habla del Señor Jesucristo. Uno de esos ángeles era el Señor Jesucristo. Y no quiere decir que el Señor Jesucristo es un ángel, no quiere decir eso. Pero cuando habla del ángel de Jehová, habla de la persona del Señor Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que era el Señor Jesucristo quien vino a visitar a Abraham? Porque el Señor Jesucristo dijo, dice, Abraham miró mi día y se gozó, porque antes de Abraham yo soy, le dijo a los fariseos. Amén. Entonces, a Dios le envió una torta a Elías que comiera para que siguiera su camino, y 40 días le duró lo lleno en su estómago. Usted ya conoce la historia, algunos de ustedes. Elías llegó a la casa de una viuda, la viuda de Serepta. Ustedes saben que llegó, y dice la palabra de Dios que la viuda tenía solamente un puñito de harina, solamente. Y dice que cuando llegó Elías a la casa de esta viuda, donde Dios la mandó, fíjense nada más cómo trabaja Dios. En vez de que Dios hubiera mandado a Elías con el hombre rico del pueblo, que tenía dinero, que tenía comida, ¿verdad? Dios lo envía a una viuda que era la más pobre de toda la ciudad, de todo el pueblo. Llega Elías, la viuda mira llegar a Elías y le dice: ¿qué te puedo ayudar? Le dice Elías: traigo mucha hambre. Dice: ¿podrías hacerme una tortilla? Dios me envió. Dice la viuda, dice: mira, ando recogiendo estos leñitos porque quiero hacer una fogata, porque solamente tengo un puñito de harina y estaba planeando hacer una tortillita para mi hijo y yo, y acabando esta tortilla nos vamos a morir porque es todo lo que tenemos. Elías le dijo: haz la tortilla, pero dámela a mí. Fíjense nada más, haz la tortilla, pero dámela a mí. ¿Y qué le dijo la mujer? Sí, mi señor, como usted diga. Fíjense nada más, sin conocer, sin saber quién era. Aquella mujer dice: bueno, pues dice que se la dé, comiéndonos la tortilla nos vamos a morir, pues de una vez se la doy para morirnos ya. Y le hizo la tortilla. Y cuando le hizo la tortilla a Elías, le dijo: mujer, saca todas las tinajas que tengas y consigue más tinajas, porque Dios, la bendición de Dios ha llegado a este hogar, y esas tinajas se van a llenar de aceite y se van a llenar de harina hasta abundar. Dice que sacó todos los barriles, las tinajas, y Elías oró, y esa casa se llenó en abundancia, de tal manera que esa casa llegó a ser la casa con más bendición que el más rico de esa ciudad. ¿Sí ven? Cuando confiamos en Dios, Dios suple las necesidades de su pueblo. Cuando creemos, clamamos, le amamos a Dios, Él suple las necesidades. Nuestro Dios es un Dios grande y maravilloso. Tenemos la vida de Noé. ¿Quiénes de ustedes se acuerdan de la vida de Noé? Ahí tenemos a Noé. Dios le habla, que predique el evangelio, la salvación. Nadie le hizo caso. Dios le dijo que construyera una barca, y después de que nadie le hizo caso, dice: métete tú y tu familia. Se metieron. ¿Cuánto tiempo duró el arca en el agua?
antes de que aterrizara en la tierra seca, dice la palabra de Dios que duró un año, 365 días. En esos 365 días, Dios suplió las necesidades para los animales, para Noé y toda su familia. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y después de que él salió de la barca, el mundo estaba vacío, no había nada, todo estaba muerto. Y Dios suplió las necesidades para él. Pero todavía seguimos mirando a través de la palabra de Dios, la mano poderosa de Dios, como cuando aquellos hombres se sentían sin esperanzas, cuando aquellos hombres sentían que ya todo se había acabado y que el único refugio y la única esperanza era Dios, no dejaban de confiar en Dios. Miren, Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Y dice que Sara también ya era avanzada en edad. Y el deseo de Abraham y de Sara era tener un hijo, ¿ustedes se acuerdan? Pero dice la palabra de Dios que Dios les prometió un hijo, pero que no llegaba ese hijo. Pasaron 10 años, pasaron 15 años, 20, 25 años, y a la edad de 100 años llega ese hijo esperado, Isaac. ¿Ustedes se acuerdan? Imagínense cuánto amaban a Isaac, lo esperaban por 100 años. Cuánto amaban a Isaac, lo mimaban, lo trataban, le daban lo mejor. Pero un día, cuando ese hijo creció, Dios viene y le dice a Abraham: Abraham, quiero que vayas al monte de Morab y me ofrezcas a tu hijo en sacrificio. ¿Se pueden imaginar? ¿Se pueden imaginar lo que le pasó por la mente a Abraham? Cuántas dudas, cuántas preguntas él tenía. Pero Abraham había desarrollado una intimidad con Dios. Abraham amaba a Dios. Y Abraham simplemente le dijo: heme aquí, sí, Señor. Dice que ensilló su asno con sus criados y les dijo: vénganse, vamos a ir a ofrecer sacrificio. Era una jornada de 3 días de camino. Imagínense, ¿ustedes creen que este hombre tenía ánimo de hablar? Imagínense, le preguntaban: ¿dónde vas, Abraham? Oh, voy allá a la montaña a sacrificar a mi hijo, a cortar el pescuezo. ¿Se pueden imaginar? ¿Se pueden imaginar mientras iban caminando qué le pasaba por la mente? Pasaron 2 días y al tercer día llegan a la montaña. Y Abraham le dice a sus siervos: ustedes espérenos aquí. Yo me imagino que él los dejó orando. Oren aquí, ustedes intercedan, pídanle a Dios. Y le dice a Isaac: hijo, cárgate la leña y la lumbre. Y Abraham llevaba el cuchillo. Y entonces, cuando iban a la mitad de la montaña, la historia la encontramos en Génesis capítulo 22. La historia interesante. Cuando iban en la montaña, Isaac le dice: padre. Y le dice a Abraham: heme aquí, hijo, dime, ¿qué pasó? Dice: padre, oyes, aquí traigo la leña en mi hombro, traemos el fuego y traemos el cuchillo, padre, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Fíjense, Isaac había visto a su padre ofrecer sacrificio. Cuando Abraham hacía un altar y le ponía leña debajo del altar y traían el cordero, el borrego, allí estaba Isaac ayudándole a su padre. Pero ahora las cosas son diferentes. Van a ofrecer sacrificio a Jehová Dios. Isaac lleva la leña en su hombro. Abraham lleva el cuchillo y el fuego. Pero de repente Isaac mira que nada más son ellos dos. Y Isaac le dice: padre. Él le dice: dime, hijo. Le dice: traemos todo para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? ¿Se pueden imaginar cómo le llegaron esas palabras a lo más profundo de su corazón? ¿Dónde está el cordero? Dios ya le había dicho que Isaac era el cordero que iba a sacrificar a Abraham. ¿Quién de ustedes se acuerdan de las palabras que le contestó Abraham a su hijo?
Cuando Isaac le dijo, Padre, traemos todo, pero ¿dónde está el cordero? ¿Quién de ustedes se acuerda qué le dijo su padre? Dios proveerá. Dios proveerá. Amén. Amén. Eso fue lo que le dijo. Hijo, Dios proveerá. ¿Se pueden imaginar? Dios no le había revelado nada a Abraham de la provisión. Dios le había dicho a Abraham, tráeme a tu hijo y sacrifícame. Pero mire, Abraham dentro de su interior dice, mi Dios es grande y poderoso. Yo no sé qué vaya a hacer mi Dios, pero aún hasta llegar al altar, yo sé que Dios va a proveer. Mire, cuando dijo Dios proveerá, Abraham tal vez se imaginaba llegar a la montaña, al lugar donde Dios le había dicho, y tal vez ahí iba a estar un becerro amarrado, un cordero, o algún pichón, algún animal, algo llegó, y Abraham miró a todo lado y no miró nada, y empieza a construir el altar. Lo empieza a construir. Imagínense, saca el mecate de donde lo llevaba y amarra a su hijo por los pies y lo acuesta. ¿Ustedes no creen que Isaac le dijo, Padre, tú dijiste que Dios iba a proveer, ¿y qué estás haciendo? Pero sabemos que aunque Abraham no entendía lo que estaba pasando, Abraham no miraba otra solución, no miraba una provisión, Abraham confiaba en Dios. Y dice que cuando ya amarró a su hijo y al levantar el cuchillo, Dios le habló del cielo. Dios le habló del cielo y dijo, Abraham, Abraham, no hagas eso. Dice, voltea a tu derecha. Y cuando volteó a su derecha, ¿qué miró? Un cordero de los cuernos enredado en unas espinas. Abraham dijo, Dios proveerá. Y Dios provió. ¿Sí ve? Cuando no había esperanzas, cuando no tenía nada, no dejó de obedecer a Dios. Pero es que la clave está en no dejar de obedecer a Dios. ¿Cuántos cristianos ustedes conocen que se dice ser cristianos? Yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo oro y le pido a Dios, y el trabajo se me acabó, o me corrieron del trabajo, o me dejó la mujer, o mis hijos no me hacen caso, Dios no se interesa en mí. Y empezamos a renegar. La clave está en seguir confiando en Dios. Dios va a proveer, Dios va a suplir las necesidades. El cielo esté brilloso, esté con sol, esté con nubes, esté con lluvia, como esté, debemos de seguir confiando en Dios. Debemos de seguir metiéndonos a la palabra de Dios, mirando cómo Dios trabajó en la vida de estos hombres. Y de la misma manera, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob va a trabajar en la vida de nosotros. Tenemos cuando el Señor Jesucristo caminó la tierra. Dice la palabra de Dios que una multitud grande le seguía en Juan capítulo 6. Grande le seguía. Y dice que ya llevaban 3 días. Y era muchísima gente y no habían comido. Y estaban en el desierto. Y el Señor, al mirar a la gente, dice que sintió compasión dentro de él. Y que le dijo a un apóstol, no podemos mandar a la gente a su casa, están muy cansados, están agotados, llevan 3 días con nosotros y no han comido. Si los mandamos a sus casas, van a desmayar en el camino. Y le dice al apóstol, ¿de dónde sacaremos para darle de comer a esta gente? Y el apóstol le dice, Señor, ni siquiera 1 año de trabajo alcanzaría para darle un bocado a tanta gente, es muchísima gente. Pero dice que esto lo dijo para probar al apóstol, porque el Señor ya sabía lo que iba a hacer. Y le contesta a otro, le dice, pero aquí hay un niño que trae un lonchecito que le echó su mamá. Trae 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es eso para tanta gente? El Señor Jesucristo dice, tráiganlos para acá, los tomó en sus manos y bendijo y oró. Y dice que esos 5 panes y 2 peces los multiplicó de tal manera
que le dio de comer a 5,000 hombres sin contar niños y mujeres, y sobró 12 canastas. Dios suplió las necesidades de esa gente cuando humanamente no había respuesta para suplir las necesidades. Y bueno, y de esta manera también yo creo que si cada uno de nosotros miramos al pasado, miramos de dónde el Señor nos ha sacado, muchos de nosotros tal vez ni siquiera soñábamos estar en una iglesia, soñábamos estar en este país, los que estamos aquí en Estados Unidos, ni nos pasaba por la mente estar aquí, estar trabajando, tal vez nunca soñamos con tener un carro, ni nos pasaba por la mente tener un carro, porque simplemente no había los recursos. Y ustedes se dan cuenta de cuánto Dios te ha bendecido, cuánto Dios ha suplido más de lo que mereces, de lo que merecemos, cuánto Dios nos ha dado. ¿Cuántos de ustedes en nuestra pobreza donde nacimos caminaron con una chanclita que se le reventaba y le ponía un clavo? ¿Cuántos de ustedes llegó a remendar su chancla con cuerda de pescar? ¿Cuántos de ustedes? Hay gente aquí que llegó a ponerle un clavo al guarache a la chancla. ¿Ahorita andarías con una chancla, con un clavo ahorita? ¿Con una chancla remendada con cuerdas? ¿Saben por qué? Porque Dios ha suplido las necesidades. Dios ha sido fiel. Dios nos ha dado más de lo que hemos pensado o imaginado. Estamos bendecidos más de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Por qué? Porque mi Dios ha suplido, está supliendo y suplirá todo lo que nos haga falta. No debemos de dejar de confiar en Dios. Debemos de servirle día y noche. Debemos de tener un corazón agradecido por todo lo que nos ha dado. Gloria a Dios. Porque también hay muchos cristianos que se desaniman porque le oran a Dios y Dios no les da lo que quieren. Dios ya les ha dado lo que necesitan, pero ellos quieren más. Hay cristianos que Dios no les da lo que quieren y empiezan a tomar otros caminos para suplir esa necesidad. Hay muchos que se compromisan, tienen su carrito bueno que les sirve, pero no, el vecino tiene uno más caro y él no se quiere dejar, o a él le gustó otro carro de su amigo y no tiene el dinero, pero él quiere ese carro y va y se compromisa. Se endeuda, empieza a gastar dinero que no tiene para impresionar a gente que no le cae bien, para presumir. A veces traemos nuestro buen calzado, pero como no trae la palomita del Nike, yo quiero uno de los que cuestan caros, y al rato andamos malgastando el dinero en otras cosas, por cosas que queremos, no por cosas que necesitamos. Aquí dice la palabra de Dios que Dios nos va a suplir todas nuestras necesidades. Y al rato el hermano anda bien compromisado, la hermana anda bien compromisada, porque se empezó a endeudar y de repente el trabajo se le acabó. Lo corrieron del trabajo, lo descansaron y ahora anda. Oren para que Dios me ayude. Dios no quiere que te metas en deudas. Dios no quiere que andes gastando más de lo que ganas. Dios quiere que te mantengas firme obedeciéndole a Él. Y Dios va a suplir tus necesidades. Dios te va a abrir puertas. Dios te va a bendecir. Pero tú tienes que ser fiel en lo poco, dice el Señor. En lo poco tenemos que ser fiel, porque si somos fieles en lo poco, Dios nos va a dar más. Quiero terminar en Mateo capítulo 6.
para que veamos lo grandioso y maravilloso que es nuestro Dios, nuestro Padre. Tal vez ahorita hay alguien preocupado, o quien escuche el audio, o quien nos mire por el YouTube. Tal vez puede haber una persona preocupada que no tiene trabajo. ¿Cómo Dios va a suplir mi necesidad? No tengo para pagar los recibos de la luz, del agua, no tengo para la renta, para el pago de la casa, no tengo para mis hijos. Tal vez, no sé, hay algo alguna prueba que estamos pasando y ¿cómo le voy a hacer, Señor? Bueno, hay una palabra de consolación para cada uno de nosotros en este momento. En Mateo 6:25, Jesús dijo: por tanto les digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Estamos entendiendo? Miren, dice el Señor, mira, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Dice el Señor. Amén. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, dice, por mucho que se preocupe, por mucho que no duerma, por mucho que se desespere, dice el Señor, quién podrá añadir a su estatura un codo? Y por el vestido que os afanéis, considerad a los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Miren, dice el Señor, mira las flores, mira todo a tu alrededor, qué hermosas están. Dice, Dios las viste, Dios se preocupa por ellas. 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí ven lo que dice el Señor? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué haremos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe. ¿Qué dice? ¿Sabe lo que quieren? No, dice, sabe lo que necesitas. Esta es lo que debemos de entender. Dios sabe lo que necesito. Y Dios nos va a dar lo que necesitamos. No nos va a dar muchas veces lo que queremos. Va a haber momentos en que Dios sí nos va a dar lo que queremos, pero a su debido tiempo. En el proceso de la madurez, Dios quiere que tengamos en abundancia. Pero Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere que seamos obedientes a Él. Dice, versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Dice, buscad pues primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hay muchos hermanos, quieren un carro, quieren una casa, quieren mejores zapatos, mejores vestidos, y no leen la Biblia. ¿Cómo Dios les va a dar todo eso? O le piden a Dios que los bendiga, no leen la Biblia, no conocen la Biblia, no conocen los libros, no conocen los capítulos y versículos. Oh, pero si están como los pajaritos, puro abriendo la boca, quiero y quiero y quiero y quiero. Se vuelven miserables, Dios no contesta ninguna oración y abarrejan todo y se van al mundo. Porque el mundo sí les dio lo que querían, pero sí, el mundo te va a cobrar con tu alma. Para que te pierdas, te vayas al infierno. Porque con Cristo debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Debemos de hacer lo que Él quiere. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mateo 7:11. Pues si vuestro Padre, siendo malo, sabe dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos dará qué? Dará buenas cosas. ¿A quién?
a quien se lo pida. Si ven, nuestro Padre que está en el cielo tiene cuidado de las aves, tiene cuidado de las flores, tiene cuidado de nosotros. Pero la clave está en el versículo 33. Debemos de buscar primeramente a Él. Debemos de echarnos un chapuzón en el mar de la Biblia, en la palabra de Dios, bañarnos con la palabra de Dios todos los días. Y cuando Dios mire nuestra condición, limpie nuestra alma, nos aleje del pecado, entonces la tierra va a estar buena para sembrar y Dios va a bendecir a su pueblo. Sí, amén, aleluya. Pero tenemos que conocer a Dios. Amén, gloria a Dios. Y si queremos que Dios supla nuestras necesidades, tenemos que hacer lo que el apóstol Pablo dijo: mi Dios. Y cuando digas mi Dios, es porque tú y tu Dios caminan juntos. Amén. Tú y tu Dios duermen juntos. Tú y tu Dios están en comunión. Amén. Amos 3, versículo 3. Dice: dos no pueden caminar juntos, al menos que estén de acuerdo. Amén. Y si queremos caminar con Dios y que Él camine con nosotros, debemos de mirar lo que dice la palabra de Dios, que estemos de acuerdo con Él. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ok, pónganse de pie y vamos a dar gracias al Señor. Si puedes poner una alabanza, hermano Cristian. Gloria a Dios. Vamos a bendecir su nombre, a darle gracias por la palabra de hoy, de lo bueno que Él es, de lo maravilloso que Él es Dios. No hay nadie como Él. Gloria a Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias. En esta mañana te alabamos. En esta mañana bendecimos tu nombre. Te glorificamos, te exaltamos por lo bueno y por lo maravilloso que eres. Gracias por tu preciosa palabra, que si no fuera por ella, no sabríamos quién eres, quién fueras tú, Dios. Gracias porque la palabra está llena de enseñanzas para nuestras vidas. Que así como trabajaste en Abraham, Isaac y Jacob, proveyendo todas sus necesidades, así, Señor, tú quieres bendecir nuestras vidas. Tú quieres suplir nuestras necesidades. Tú quieres darnos más y más. Pero tú buscas en nosotros obediencia. No es suficiente cantar alabanzas. No es suficiente venir a la iglesia. No es suficiente dar diezmos y ofrendas. No es suficiente traer una Biblia bajo el brazo. Lo que tú buscas es que estemos en intimidad contigo. Lo que tú buscas es que amemos tu palabra. En Juan 14:21 dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mi palabra. Señor, somos culpables de no leer tu palabra. A veces nos la pasamos entretenido en otras cosas, Señor. Y muchas de las veces hay hermanos que solamente los domingos abren tu palabra cuando vienen a la iglesia. Tú, Señor, hoy le hablas a ese hermano que quieres tener más intimidad con Él, que lo conozcas, que Él te conozca, para que Él pueda decir, como dice el hermano Pablo: mi Dios santo, mi Dios soberano, mi Padre eterno, mi Dios suplirá todas las necesidades conforme a su gloria en Cristo Jesús. Te damos gracias por este lugar, Señor. Te damos gracias por mis hermanos. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón porque muchas veces te hemos ofendido de palabra, pensamiento y obra. Perdónanos, Señor. Oro por mis hijos, Señor. Oro por mi familia. Oro por la iglesia Maná del Cielo. Oro por mis hermanos que escuchan el audio, que miran en YouTube, que los hagas entender, Padre, que nos volvamos un pueblo agradecido a ti, honrándote y glorificándote. Gracias por esta palabra, por este servicio, por tu presencia.
Gracias por estar aquí con cada uno de nosotros, Padre. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, ya que tú dijiste: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré y nunca te abandonaré, de tal manera que el hombre puede decir confiadamente: el Señor es mi ayudador y no temeré. Gracias, Padre, te damos por un feliz inicio de semana que hoy comienza. Ayúdanos a llevar tu gloria, a llevar el evangelio a aquellas personas que no te conocen, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros hijos. Ayúdanos a seguir firmes con el evangelio del Señor Jesucristo. Te damos gracias en esta hora, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y le damos un aplauso todos juntos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios.